¿qué tal? Un gusto saludarles en esta emisión de Te lo Cuento. Vamos con los temas que marcaron esta jornada. Soy Aaron Romero. Trump intervino nuevamente en Honduras, apoyando al Partido Nacional y ofreciendo indultar al expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández. Más en Te lo Cuento. Comenzamos de inmediato. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a cometer acto de injerencia en el proceso electoral de Honduras, esta vez prometiendo indultar al expresidente condenado por narcotráfico, a Juan Orlando Hernández. A través de una declaración hecha a través de la red social Truth Social, el mandatario condicionó además la ayuda y la cooperación internacional al triunfo del candidato del Partido Nacional en Honduras, Nasri Asfura, algo que violenta los principios fundamentales del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. El presidente Trump además anunció que otorgaría un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente enfrenta una condena de 45 años por narcotráfico y corrupción en el propio suelo estadounidense. Este episodio es el último en una campaña injerencista fraguada por la derecha internacional para presionar el triunfo de los partidos del bipartidismo en las elecciones del día 30 de noviembre en Honduras. Y en consonancia con las declaraciones de la Casa Blanca, el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su apoyo total al candidato opositor Tito Asfura en Honduras, al tiempo que anunció un supuesto seguimiento del proceso desde la OEA. Esta postura utiliza el organismo internacional como plataforma para presionar y amedrentar bajo la excusa de vigilar la voluntad popular. La declaración del presidente de Argentina, Javier Milei, representa también una escalada en su campaña internacional de desprestigio contra los gobiernos y opciones políticas progresistas de la región. Estas acciones del presidente Milei constituyen también una amenaza a la autodeterminación de los pueblos y un intento de exportar su modelo de choque neoliberal. De hecho, tenemos varias reacciones sobre este tema a través de la red social X. Comenzamos con el usuario Abraham Mendieta. Dice lo siguiente: el presidente Donald Trump promete amnistía y perdón al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, si su candidato preferido, Tito Asfura, en Honduras, quien va tercero en las encuestas, gana la elección presidencial en ese país centroamericano. Mientras sean amigos, no importa si son narcos. Avanzamos con otra reacción y lo hacemos desde la cuenta de Emilio Almaguer Perdomo. Dice lo siguiente, allí la tienen desplegada: Trump sigue interfiriendo en el proceso electoral de Honduras. Hoy insistió a votar por el candidato derechista y anunció que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por 45 años de cárcel por narcotráfico por la propia justicia estadounidense. Es increíble e inmoral. También tenemos la reacción de Juan Romero en la red social X. Dice: Donald Trump quiere ser presidente de Honduras mediante un gobierno de ocupación en el que su títere, Nasri Asfura, ejercerá las funciones de conserje presidencial. Allí entonces tienen también la reacción de Wilfredo Cañizares. Trump sigue tratando de generar miedo a los votantes de Honduras, difundiendo además la idea que tiene candidato. El desespero propio de un perdedor lo lleva a pregonar que indultará al expresidente y narcotraficante Juan Orlando Hernández. Serán entonces las declaraciones y también las reacciones. Con esta información entonces marcamos una pausa. Al regreso le estamos contando que en Uruguay rememoran los 50 años del Plan Cóndor, que ocasionó miles de muertes sumarias y también desapariciones forzosas en Sudamérica. No se vaya. Venimos de las entrañas, de las raíces del pueblo.
Y Honduras no puede detener el progreso que hemos iniciado. El detener el progreso es retroceder, es negarle a nuestros hijos la educación, es negarle a nuestros campesinos y a nuestras campesinas la oportunidad de poder generar producción en las tierras y seguridad alimentaria para sus familias y para Honduras. Es negar desarrollo. A 50 años del Plan Cóndor, América Latina recuerda a sus víctimas y exige justicia frente a la impunidad. Más en Te lo cuento. Y precisamente en Uruguay rememoran los 50 años del Plan Cóndor, que ocasionó miles de muertes sumarias y también desapariciones forzosas en Sudamérica. La Junta Departamental de Montevideo, la capital del país, sesionó en el Museo de la Memoria de esta capital y evocó aquel pacto entre los regímenes de facto de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y también Chile y Paraguay, responsables de los crímenes de lesa humanidad. Desde el partido Frente Amplio destacaron que los 50 años de aquella maquinaria represiva de la historia demanda no olvidar y exige actuar. Igualmente recalcaron que esta fecha no debe ser solo un acto de memoria, sino un punto de inflexión y compromiso del Estado por encontrar la verdad y también a las personas desaparecidas. Igualmente, Paraguay recordó el proyecto dictatorial de la década de los 70, cuyo objetivo fue la creación de un sistema represivo que acabó con los derechos sociales y humanos de la población. En el año 1992 fueron revelados extensos documentos y archivos fotográficos que daban cuenta de los horrores cometidos en toda la región. El Plan Cóndor permitió una red regional de represión y de tortura que resultó en la muerte de miles de opositores y disidentes, así como desapariciones forzosas. Argentina también fue víctima directa de este proyecto concebido desde las agencias de inteligencia de Estados Unidos y firmados por los representantes de las dictaduras acá en la región. Los documentos desclasificados exponen cómo la CIA diseñó la estructura operativa del plan represivo y facilitó la capacitación y logística para la coordinación en la ejecución de los llamados vuelos de la muerte, creación de centros de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y robos de niños en toda la región del Cono Sur, así como la eliminación de cualquier disidencia o proyecto de liberación logrado a través del Plan Cóndor. Así lo aseguró la presencia también, o se aseguró la presencia hegemónica de Estados Unidos en América del Sur. Y por supuesto, cómo no olvidar a Chile, también forma parte de estas dictaduras militares que tomaron el poder en América del Sur como parte del proyecto del Plan Cóndor. Impusieron proyectos económicos que beneficiaron solo a una minoría y desmantelaron derechos laborales y sociales, empobreciendo a millones de personas. El Plan Cóndor constituyó una red para perseguir, secuestrar, asesinar y desaparecer militantes. Uruguay, Chile y Argentina fueron los miembros más activos de esta alianza para sembrar el terror. Y tras 50 años, las víctimas continúan exigiendo justicia. Bolivia fue uno de los países donde las dictaduras militares aplicaron el llamado Plan Cóndor, concebido por el gobierno de Estados Unidos y financiados también durante la década de los años 70 para exterminar a militantes de izquierda. En Bolivia dejó casi 200 desaparecidos, cientos de personas asesinadas y miles torturadas y exiliadas. Nos cuenta los detalles de inmediato Freddy Morales. La médico Nila Heredia es una de las sobrevivientes del terrorismo de Estado y represión política conocido como Plan Cóndor. Presidió el año 2017 la Comisión de la Verdad de búsqueda de víctimas. Se contó aproximadamente de 164 desaparecidos, de acuerdo a los informes que hay. De ellos son 16 en Argentina, están los 4 argentinos entregados de Bolivia allá, y los demás serían en las diferentes etapas de desaparecidos acá.
Señala directamente al gobierno de los Estados Unidos como el promotor de ese plan, que se ejecutó mediante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, con el apoyo de varios gobiernos civiles del continente. La Escuela de las Américas ha sido, creo que sigue siendo, tiene un papel central, porque no todos los milicos que van a la Escuela de las Américas se quedan también en un nivel de formación, digamos, seguramente superior, ¿no?, en este ámbito de inteligencia, etc. Y también hay formaciones pues, paralelas, ¿no? Pero es Estados Unidos. Y una articulación que hace tiempo que no se la ve bien es la articulación con la represión israelita, con el Mossad. Ricardo Navarro, compañero de Ruth Llanos, fue detenido en La Paz durante la dictadura de Hugo Banzer, sometido a torturas y prisionero durante 3 años, hasta que se lo exilie en Francia. Los impactos de la tortura fueron muy dolorosos en él. Nunca volvió a soñar y en Francia, cuando ya pidió el asilo político, lo internaron en un hospital donde estaban los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que tenían impactos. Y por mucho tiempo lo hacían dormir muchas horas para que pueda recuperar ese cuerpo. Y bueno, ahí empezó ya otra historia. Esa otra historia sucedió en enero del año 1981. Los dictadores Luis García Meza y su ministro del Interior Luis Arce instruyeron un operativo contra militantes del MIR que se reunían en La Paz. Asesinaron a 8, entre ellos Ricardo, el compañero de Ruth. Alguien me pasó el dato de que el 2019, uno de los que estuvo en la calle Harrington estaba entrenando a jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista. Ese es el nivel de impunidad. Es decir, no ha habido ninguna sanción. El 2019 que ha habido masacres, ¿no?, donde estaba la resistencia juvenil Cochala, estaba igual que en los 70, los novios de la muerte, la AAA Argentina, estaban siendo formados por uno que intervino directamente en la masacre de la Harrington y que nunca entró un solo día a la cárcel. En el único juicio contra una dictadura militar fue sentenciado García Meza, quien terminó sus días en una cómoda habitación del Hospital Militar de La Paz, y admitió indirectamente que se prestó al intercambio de prisioneros. Hemos sacado un solo chileno o un solo italiano que estaba aquí en el país, y del país decimos que vuelva a la Argentina, donde dice que lo mataron, pero ya no es nuestro problema. Luis Arce Gómez, quien también terminó sus días en prisión en el único proceso contra una dictadura, fue más explícito en una declaración ante miembros de la Comisión de la Verdad que hasta hoy se mantuvo en reserva. El Plan Cóndor era una organización que fue preparada por los americanos. Es lo más interesante, porque no hay ningún gringo que esté preso o esté sindicado del Plan Cóndor. No hay nadie. Ellos nos daban la plata, los viáticos nos daban la plata, nos daban información. Nos llegaban unas libretitas, así como la mitad de este cuaderno, donde dice quiénes habían ido a Cuba, de todos los países sudamericanos. Fue tal persona, que estudió en Cuba. No existen datos definitivos sobre el costo humano del Plan Cóndor en Bolivia, pero solo en la dictadura de 7 años de Hugo Banzer se reportaron 36 personas asesinadas, 76 desaparecidas y casi 2.000 personas, entre presos políticos, torturados y exiliados. A la dictadura de Banzer le sucedieron por lo menos otras 5 dictaduras militares. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Revisamos ahora más reacciones a través de la red social X. Iniciamos con el usuario Diego Romaniello. Postean lo siguiente: 50 años del Plan Cóndor, una de las operaciones represivas más crueles en la historia reciente latinoamericana. También recordamos
a Patricia Marcuso, detenida desaparecida en la ESMA, que dejó la única carta conocida que logró llegar a su familia. Un mensaje escrito en el horror. Así entonces también continuamos con Elba Salazar. Cuba postea lo siguiente: los crímenes del Plan Cóndor fueron denunciados en Uruguay cuando se cumplen hoy 50 años de la firma del acta fundacional de aquel aparato que instrumentaron las dictaduras de varios países suramericanos. Por supuesto, también el usuario Fundación 1367, Casa Memoria, José Domingo Cañas, dice: hoy recordamos el 28 de noviembre del año 1975, día en que se firmó en Santiago de Chile el acuerdo que dio origen al Plan Cóndor, una alianza criminal entre dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar y desaparecer personas más allá de las fronteras. Por supuesto, con estas reacciones marcamos una pausa, pero a la vuelta estamos hablando de Tailandia, y es que lamentablemente asciende a 145 la cifra de personas muertas por las inundaciones que afectan a varias provincias del sur de este país asiático. No se vaya. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. Gracias por seguir en sintonía de la pantalla de Telesur. Y le contamos también que en su primer viaje apostólico, el Papa León XIV continuó su programa en Turquía. Nuestro corresponsal le siguió hoy desde Estambul hasta la ciudad de Iznik. Veamos los detalles. Por la mañana, en la Catedral del Espíritu Santo, en el corazón de Estambul, el Papa León XIV pronunció su discurso ante obispos, sacerdotes y religiosos. Después se dirigió a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Estambul. Aquí, el Papa destacó que la verdadera caridad cristiana nace de la fraternidad. Pero sin lugar a dudas, el punto más importante en su programa fue el peregrinaje a Iznik, la antigua Nikea. Lo que estaba en juego en Nicea y lo que está en juego hoy es nuestra fe en el Dios que en Jesucristo se hizo como nosotros para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Hace 1700 años, en el año 325, 200 obispos congregaron en el primer concilio de Nicea para aprobar la fórmula que Jesucristo era de naturaleza divina. También determinaron la fecha de la Pascua y normas para la organización de la Iglesia. Por los acuerdos, el concilio representa la unidad de la fe cristiana y de la humanidad, enfatizó el Papa. En el credo niceno profesamos nuestra fe en un solo Dios Padre. Sin embargo, no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negamos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios. Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. 28 representantes de otras confesiones cristianas de Oriente y Occidente participaron en la oración que tuvo lugar en la Basílica Antigua de San Neófito, donde se cree que se habían unido los obispos hace 1700 años. Es un regalo bonito tener el Papa aquí y con el Patriarca en esta reunión enigmática. Es una señal de unidad de amor, de comunión y de la unidad que el mundo esperaba. La ceremonia tuvo lugar bajo medidas de seguridad, pero católicos cercanos viajaron a Iznik para ver al Papa. Soy de Venezuela, vivo acá en Bursa desde hace 3 años.
Soy católica, mi familia es católica desde siempre. La visita del Papa acá en Nizhny es muy importante, especialmente para mí, creo que para todos los católicos acá, porque es la mayor cercanía que podemos tener en este territorio. Me da mucha bendición estar aquí en representación de mis familiares, que ellos saben que estoy aquí. A algunos les dije que vine aquí y estaban llorando porque hay muchos que no pueden estar aquí. Yo tengo a mi bisabuela aún viva, como unos 112 años tiene, y como que estaba llorando ya que yo pueda asistir aquí. Tras la oración conjunta, el Papa volvió a Estambul para reunirse en privado con obispos. León XIV continuará su programa el sábado en Estambul antes de dirigirse al Líbano domingo por la mañana. Yunus Soner para Telesur desde İznik, Türkiye. Y trasladamos esta conexión hasta Asia, donde en Tailandia asciende a 145 la cifra de personas muertas por inundaciones que afectan a varias provincias del sur del país. El portavoz del gobierno actualizó el balance de daños en una comparecencia en la que explicó que solo en la provincia de Songkhla, declarada en estado de emergencia, se registraron 110 personas fallecidas. Según datos oficiales, cerca de 3,5 millones de personas se han visto afectadas por las fuertes lluvias que han desencadenado inundaciones, corrimientos de tierra y también colapso de puentes. Por su parte, la misión de búsqueda y de rescate se centra principalmente en la ciudad de Hat Yai, donde los equipos de emergencia siguen recuperando personas o cadáveres, aunque alertan de que el número de víctimas podría aumentar. Asimismo, en Malasia se han registrado inundaciones, deslizamientos de tierra, evacuaciones masivas y daños en infraestructuras y también en cultivos tras el paso de la tormenta tropical Senyar. El fenómeno azotó la nación asiática desde el miércoles con intensas lluvias y vientos que dejaron miles de afectados en varias regiones del país y obligó incluso a cerrar 19 hospitales tras quedar bajo el agua. Mientras el número de personas desplazadas en todo el país asciende a 26.900 personas, las cuales se encuentran alojadas en 273 centros de ayuda por inundaciones, según el Departamento del Bienestar Social de esta nación asiática. Estamos hablando de Malasia. Y también las autoridades de Indonesia elevaron este viernes a 174 el total de personas fallecidas por las inundaciones tras hacer el recuento en 3 provincias de la isla de Sumatra, donde equipos de rescate continúan la búsqueda de 79 personas desaparecidas. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres explicó que solo en Sumatra del Norte se han registrado 116 decesos y 42 personas desaparecidas. Las autoridades y los equipos de rescate han completado la evacuación de casi 13.000 familias en estas provincias, donde continuaron con las lluvias, pero con intensidad menor que en los días previos. Es la información entonces que tenemos desde Indonesia, pero vamos a avanzar con información, por supuesto, deportiva, económica y también cultural. Y fíjense, porque en materia económica vamos a hablar brevemente del Black Friday. Vuelve a instalarse como la gran fiesta global del consumismo, pero también como una jornada marcada por su profundo impacto ambiental. Veamos más en la siguiente historia de inmediato. Organizaciones como Greenpeace advierten que, bajo el atractivo de las mega ofertas, se esconde un modelo de producción y consumo que sobreexplota los recursos del planeta. Con el ritmo actual, la humanidad necesita 1.7 veces la capacidad de regeneración de la Tierra, una cifra que asciende hasta 5 planetas si se toma como referencia el nivel de consumo de Estados Unidos. Este aumento acelerado se refleja en que desde 2015 las ventas del Black Friday crecen entre 10 y 20% cada año, impulsadas por el cambio de patrón hacia las compras en línea. Este consumo implica un uso desproporcionado de energía, materias primas y agua, además de mayores emisiones derivadas de la producción, el transporte y los embalajes de un solo uso. A ello se suma la expansión de la moda rápida, responsable del 10% de las emisiones globales y de una elevada contaminación hídrica vinculada a la fabricación textil.
La generación de residuos es otro componente crítico. Millones de toneladas de desechos electrónicos y toneladas de ropa terminan en vertederos cada año debido a la obsolescencia programada y a la baja duración de los productos. Greenpeace insiste en que este sistema de consumo no es sostenible y exige cambios estructurales que prioricen la reutilización, la reparación y modelos circulares que reduzcan la presión sobre los ecosistemas. También le contamos que la ciudad colombiana de Barranquilla fue designada como la sede para la final de la Copa Sudamericana 2026. Esta será la primera vez que una ciudad colombiana recibe el juego más importante del evento continental, desde que la final se disputa a un solo encuentro. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, agradeció al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por la confianza para recibir esta final. Y Domínguez señaló que está seguro que se tomó la decisión correcta al dar un voto de confianza a la ciudad de Barranquilla. Las anteriores sedes de este partido fueron Asunción 2019, 2024 y 2025, Córdoba 2020 y 2022, Montevideo 2021 y Maldonado 2023. Y como le prometimos en materia cultural, del 28 al 30 de noviembre, el Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Chile, es el escenario de la cuarta edición del Festival Ladera Sur 2025, un encuentro que une música, naturaleza y cultura. Durante 3 días, el público asistente podrá disfrutar al aire libre de diversas actividades como charlas, talleres creativos y educativos como carpintería, arte botánico, así como música en vivo y mucho más. La cita cultural además contará con espacios especiales pensados para niños, promoviendo así el juego libre y el contacto con la naturaleza. Este año, más de 300 participantes darán vida a las jornadas que se dividen en ecosistemas Ladera Sur, regeneración y vida, outdoor, además de biodiversidad y conservación. Asimismo, se desarrollarán las presentaciones musicales de artistas como Anati House, Yepe, Kike Neira y más. El evento dará inicio con debates sobre economía y desarrollo sostenible. El segundo día ofrecerá experiencias, outdoor y actividades familiares. Además, el cierre del evento cultural será bajo un enfoque en biodiversidad y conservación. Más de un centenar de emprendimientos responsables estarán presentes mostrando diseño, artesanía y proyectos con propósito. Ladera Sur se consolida como un festival único en Latinoamérica que invita a reflexionar y disfrutar al aire libre mientras se celebra la creatividad y el compromiso ambiental. Y vamos a otros continentes donde de hecho ya es de día y hay noticias. Revisamos el portal de Sinuanep. Titula lo siguiente: cólera y mpox cobran más de 8.000 vidas en África en este año 2025. Lo informa el CDC de África. Los brotes de cólera y también de mpox en diferentes partes de África han cobrado la vida de más de 8.000 personas en lo que va del presente año, y el continente sigue batallando con crecientes emergencias de salud pública, indicaron así los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. Además, la agencia ha destacado que los esfuerzos de respuesta al mpox están mostrando resultados positivos y que tanto los casos confirmados como los sospechosos han declinado constantemente durante las últimas semanas en comparación con el pico alcanzado durante el mes de mayo. Avanzamos también con el portal de ISRU, que titula lo siguiente: los científicos han indicado que la eficacia de la terapia de Tai Chi para el insomnio crónico da resultados. El Tai Chi es una forma de actividad física y para la mente y el cuerpo ampliamente practicada en las comunidades de China. Es por esto que un estudio realizado por los investigadores de Hong Kong descubrieron que para los adultos de mediana edad y mayores con insomnio crónico tienen efectos positivos. De hecho, el insomnio crónico es uno de los trastornos del sueño más comunes entre los adultos de mediana edad y también mayores. Se asocia con un mayor riesgo, atención, de enfermedades cardiovasculares y mentales, así como con el deterioro cognitivo. Atención entonces con esta información. Y por supuesto, para finalizar, sabía que en Bután, nación de Asia, supera las 0 emisiones de carbono porque sus vastos bosques actúan como un inmenso sumidero absorbiendo más de CO2 del que produce. ¿Cuál es su secreto? Bueno, la felicidad nacional bruta, que prioriza el bienestar ambiental. Con esto despedimos la presente emisión de Te lo Cuento. Siga con nosotros con Telesur. Será hasta la próxima.
Bután, un pequeño reino en el Himalaya, ha superado la meta de 0 emisiones de carbono. Esto significa que sus vastos bosques y sumideros naturales absorben más de lo que el país produce. Sus bosques capturan más de 9 millones de toneladas de CO2 al año, superando las 4 millones de toneladas generadas por su economía. Este logro no es casual, sino el resultado de su filosofía central, la felicidad nacional bruta, la cual prioriza el bienestar ambiental y cultural por encima del crecimiento económico ilimitado. Dos pilares clave lo hacen posible: la protección forestal, ya que la Constitución exige que más del 60% del país esté cubierto por bosques, y la energía limpia, ya que Bután genera casi toda su electricidad con energía hidroeléctrica 100% renovable, e incluso exporta el excedente, compensando así las emisiones de la región.